Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. ¿Qué tal? Los saludo con mucho gusto. Le agradezco que nos acompañe a través de la señal del Canal del Congreso, el Canal de la Unión, cuyo objetivo principal es darle a conocer la actividad legislativa que se desarrolle tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. En este sentido, déjeme informarle que me encuentro en el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde en unos momentos más se llevará a cabo el foro de la situación laboral en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual es organizado por la Coordinación Administrativa de la Agrupación Morena. Foro en el que estarán participando especialistas, legisladores e involucrados en la materia. Lo invito a que nos acompañe. Buenos días, ¿se escucha? Ya estamos. Las compañeras y compañeros que van llegando se están acomodando y estamos por iniciar este foro sobre la situación laboral del IMSS, para lo cual en verdad agradezco el acompañamiento que hacen los trabajadores sindicalizados del Instituto Mexicano del Seguro Social. Nosotros incluso abrimos la convocatoria a otros que debieran de ser los interesados de la situación laboral del Instituto Mexicano del Seguro Social, que son sus derechohabientes. Agradezco también la presencia de mis compañeros diputados del grupo parlamentario de Morena. Está con nosotros, muchas gracias. Está con nosotros la diputada federal Luisa María Alcalde Luján. Muchas gracias, diputada. Nuestro coordinador parlamentario, el diputado federal Alfonso Durazo Montaño. Muchas gracias, diputado. Está la compañera Marta Medina Gómez, enfermera del Instituto Mexicano del Seguro Social. El compañero licenciado Abraham Cano Alarcón. Bienvenido. El licenciado Arturo Salazar, también representante del Movimiento de Trabajadores Sindicalizados. Está el compañero Ramón Castañón Pérez, vicepresidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados. Bienvenido. Está la compañera Gloria López Mora, coordinadora del Colegio de Enfermeras de Veracruz, bienvenida. Y está el compañero Ismael Bautista, trabajador del IMSS y vecino de Coyoacán, muchas gracias. Pues vamos a dar inicio a este foro. Espero que salgamos el día de hoy con planteamientos que fundamenten la viabilidad del Instituto Mexicano del Seguro Social, tanto para este país que necesita de un sistema de salud de verdad y bien financiado y presupuestado por los diputados, que por desgracia en esta legislatura, lejos de ser representantes populares, se han convertido en títeres de intereses económicos y lo peor de todo, en promotores de negocios turbios y de privilegios de una clase política corrupta y buena para nada. Sin embargo, el día de hoy se estará dejando un paso más, no digo que una semilla porque hay una conciencia y una claridad del modelo
social, al menos en los diputados de nuestro grupo parlamentario, y quisiéramos el día de hoy salir nutridos de su entusiasmo, de sus argumentos, de sus razones. El día de ayer decía en tribuna, qué mejor testigo del desmantelamiento de la seguridad social de este país que un enfermero, un trabajador administrativo, un médico del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por eso el día de hoy nos da mucho gusto abrir la puerta de lo que debe ser la casa del pueblo y que se produzca pensamiento crítico que perfeccione los modelos sociales sobrevivientes en este país, que miremos al futuro con la posibilidad de recuperar este tipo de instituciones y que el trabajador no siga siendo la víctima de este sistema neoliberal y de este régimen que encabeza este grupo que nosotros denominamos mafia, porque únicamente ven por sus intereses, olvidándose del interés general. Voy a darle el uso de la palabra para que dé el mensaje de inauguración al diputado, nuestro coordinador del grupo parlamentario de Morena, Alfonso Durazo Montaño, y en verdad agradezco mucho que estén presentes. Está con nosotros la diputada Socorro Ceseñas, muchas gracias, diputada. Está aquí con nosotros, cosa que agradecemos como un gesto de solidaridad del puñado de representantes populares de a de veras que están el día de hoy. Y bueno, con mucho gusto presentamos nuevamente a nuestro querido amigo y diputado, coordinador del grupo parlamentario, Alfonso Durazo Montaño. Por favor, diputado, muchas gracias. Gracias, mi estimado Gerardo. En primer lugar, por compartirme la oportunidad, el honor de participar en este evento que supera afortunadamente todas las expectativas. Hemos llevado aquí en esta Cámara de Diputados o hemos sido testigos de muchos eventos de esta naturaleza marcados por la ausencia de interesados, y su presencia nos fortalece y nos ayuda, respalda y nos da capacidad política para defender con toda autenticidad sus intereses. Ahorita voy a entrar a este tema, pero voy a hacer un paréntesis. Traía un discurso escrito por acá, de rutina, pero escuchaba a algunas compañeras de banca, escuchaba sus comentarios y les decía que me iba a referir aquí a la necesidad de que cualquiera que sea su preferencia política, cualquiera que sea su compromiso político, razonen ustedes su voto, porque es mi tesis, me voy a seguir, es mi tesis que el Congreso es imprescindible como institución, que lo que luego no funciona son las y los diputados, que los mexicanos mandamos aquí a representar supuestamente los intereses populares. Por eso creo que cualesquiera que sea su filiación política, voten por quien les dé su gana, que finalmente ese es su derecho. Pero no lo hagan por costumbre, no lo hagan por tradición, no lo hagan si aquel que está pidiendo su voto
no va a venir a integrar aquí a la Cámara de Diputados una auténtica oposición política. Vean ustedes qué tan dramática es nuestra situación. Ahorita les voy a hablar del IMSS. ¿Quién les manda? ¿Para qué me meten en un foro político? Bueno, voy a hablar. Somos 500 diputadas, diputados. De esos 500, se los digo por la lamentable experiencia de estos casi 3 años de tareas legislativas, solo 20 nos hemos resistido a la seducción, a la compra, a la cooptación. Es una pena, es una pena. 480 en general, en el menor de los casos 450, votan en consonancia con las iniciativas del PRI. Por supuesto que ahí están las y los representantes populares, supuestos representantes populares del PAN, lamentablemente una buena parte del PRD. Debo hacer una clarísima excepción, que hay un grupo de diputados, diputadas y diputados perredistas, de los que forma parte nuestra compañera Socorro Ceseña, que invariablemente han votado en congruencia con aquellos compromisos que hicieron en campaña. Por supuesto, los integrantes de Morena, no es por presumirles, pero invariablemente hemos estado en línea de todo aquello que dijimos en campaña que íbamos a defender y votar en la Cámara de Diputados. Ciertamente, con frecuencia, perdemos las votaciones, pero no hemos perdido la vergüenza, no hemos perdido el compromiso con aquella gente que votó por nosotros y por cuyo voto estamos precisamente aquí en la Cámara de Diputados. Regreso al tema del Seguro Social, del foro, y ahorita me reincorporaré de nuevo al tema político. Primeramente decirles que me da mucho gusto ser parte de este foro, atender la invitación de Gerardo Villanueva. Quiero decirles que Gerardo es como legislador un auténtico representante popular. Ha sido un legislador sumamente combativo, congruente y muy claro en la responsabilidad social que tenemos que cumplir como legisladores. Muy pocos, lamentablemente, muy pocos como él en la Cámara. Me da mucho gusto, Gerardo, ser parte de este foro producto de tu convocatoria. Me refiero también a mi compañera Luisa María Alcalde, una extraordinaria diputada cuyos méritos resaltan aún más precisamente por su juventud. Ha sido de una beligerancia única, pero imprescindible y madura en su desempeño como diputada federal. Ha sido sumamente activa y sumamente comprometida con las causas sociales. Mi reconocimiento también a mi queridísima Luisa María Alcalde. Y una de las voces más fuertes de la Cámara de Diputados en todo sentido, en sentido literal, pero en el sentido de la defensa de los planteamientos sociales ha estado invariablemente Socorro Ceseña, de la fracción parlamentaria del PRD, pero vecina nuestra físicamente y también en términos ideológicos. Muy cercano. Mi reconocimiento por su desempeño, no en vano,
no en vano, está en este foro. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Me voy a abstener en aras de la brevedad de presentar algunos de los datos curriculares de quienes nos acompañan hoy como ponentes, en virtud de que en el desahogo del evento se hará mención de ello. Solo destaco de manera general, reconozco la extraordinaria trayectoria y el gran conocimiento que tienen sobre el tema que hoy nos ocupa. Recuerdo particularmente a Ramón Castañón, a quien tuve oportunidad de atender hace muchos años tuve oportunidad de conocer un proyecto de su parte que tratamos de impulsar. No desembocó en los mejores términos, pero cuando menos dejamos ahí testimonio de nuestra capacidad de sumar de nuestra sensibilidad y compromiso, de sumar nuestro esfuerzo porque el proyecto desembocara o cerrara exitosamente. ¿Qué les voy a decir a ustedes del IMSS? Creo que es una de los grandes logros, de los grandes productos de la gesta revolucionaria de 1910. Lamentablemente, la revolución que tan buenos saldos sociales heredó a los mexicanos no es un tema del que ya se ocupe el gobierno. Lamentablemente, porque derivado de aquella concepción social de aquellos mexicanos comprometidos auténticamente con los intereses sociales, es que se crearon una serie de instituciones para enfrentar el rezago social que marcaba a millones de mexicanos. Una de estas instituciones, de las más grandes instituciones, es precisamente el IMSS, que atiende hoy alrededor de 50, 55, 60 millones de beneficiarios, y que no obstante una serie de iniciativas que la han venido degradando, cuenta hoy entre uno de los principales pilares de carácter social para los mexicanos: la escasa o insuficiente capacidad de respuesta del gobierno en materia de salud y en materia social. Sería un drama insoportable para el país ante la ausencia de una institución como el IMSS. Regreso al tema político. Una buena parte del deterioro de la institución está, por supuesto, en la corrupción. Está, por supuesto, en el burocratismo, pero está también en el charrismo sindical, que no ha tenido capacidad para defender los auténticos intereses de los trabajadores y que en contrapartida ha ido a entregarse en canal, bien al partido de a un partido en el poder o a otro. Lo hizo con el PAN y ahora lo ha hecho con el PRI. Producto de esos acuerdos de cúpula es que el dirigente, que no representante, el dirigente formal del sindicato del IMSS, es hoy candidato a diputado plurinominal del PRI. Y vendrá aquí a levantar el dedo como esos 480 diputadas y diputados que yo señalo y que vienen a pervertir el interés social que deberían de marcar las iniciativas que aquí se aprueban en la Cámara de Diputados. Y todavía no solo le pagan,
vamos a terminar pagándole doble. Por eso es que los invito a reflexionar también sobre las cuestiones políticas, aprovechando la convocatoria a este foro. Sé que la mayoría de los ciudadanos desestima el valor del voto popular y coincido, no obstante el escaso valor que aún tiene, es nuestro único recurso para impulsar un cambio por vías pacíficas. Yo los invito a que lo ejerzamos y a que lo ejerzamos con responsabilidad, razonando el sentido de nuestro voto. Sé que hay mexicanos, mexicanos que convocan al voto nulo en virtud de la frustración que les causa no poder lograr un cambio a través de los procesos electorales. Pero no tiene sentido anular el voto porque lo único que estaríamos haciendo es abaratar el número de votos que requieren el PRI y el PAN y buena parte del PRD, la cúpula del PRD, para conservar las posiciones políticas que hoy ostentan. Creo que lo que necesitamos es lograr una auténtica mayoría de oposición en la Cámara de Diputados para que las iniciativas que de aquí salgan sean fiel reflejo del interés popular. Si en lugar de 480 a 20 fuésemos 400, en lugar de ser 20, fuésemos 480 los que emitimos nuestro voto en función de los intereses populares, otra cosa sería la situación del país. Estarían de patitas y en la calle la sarta de corruptos, de funcionarios corruptos, incapaces e insensibles que acompañan a Peña Nieto. Estarían ya en la cárcel toda aquella sarta de corruptos que, como dice Andrés Manuel, se visten que después de que son una sarta de corruptos, se visten de respetabilidad y no tienen absolutamente nada. Y la Cámara de Diputados está llena de corruptos. Está llena de corruptos que lamentablemente las y los mexicanos mandamos aquí con un voto no razonado o con un voto rentado o peor aún, con un voto vendido. Es fundamental, si quieren que las cosas cambien, que razonen su voto y que traigamos a la Cámara de Diputados a mexicanas y mexicanos que nos van a representar con autenticidad aquí. No basta con emitir el voto por sus condiciones culturales, por sus condiciones laborales, tienen ustedes que hacer por su responsabilidad como ciudadanos, tienen ustedes que hacer una tarea política adicional a la de emitir su voto. Y esta es la de ayudarnos a concientizar a la gente, a razonar su voto. Yo personalmente tengo interés en que votaran por Morena, pero si eventualmente el candidato de Morena no sienten que va a venir a representar aquí una auténtica oposición, no voten por él. Pero no le otorguen a nadie su apoyo electoral si no es alguien que les garantiza, no en función de sus ofertas de campaña, sino exclusivamente en función de su desempeño pasado, que va a venir a ser aquí un diputado de oposición a todas estas iniciativas neoliberales del presidente Peña Nieto, que han venido a desfigurar el rostro de las instituciones sociales y que han venido a despojar a los mexicanos
entre otras cosas, de su mayor riqueza, comenzando por la petrolera. Me regreso al tema que nos ocupa, y perdón por el paréntesis, pero luego en la tribuna de la Cámara de Diputados, aunque ustedes no lo crean, no nos dejan hablar. Así es que ahora que me dan oportunidad aquí, pues yo les digo a ustedes, con todo respeto, se amuelan y me escuchan. Fíjense ustedes, qué lamentable para el país. Hace unos días se publicó un estudio del Instituto Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores, en el que se informa que el 66% de los mexicanos no puede cubrir el costo de la canasta básica dependiendo exclusivamente de sus ingresos laborales. No son datos de Morena, son datos del Senado de la República, son datos del instituto, aún más, del Instituto Belisario Domínguez. Eso habla del atraso en el que vive el país. Mientras el presidente Peña Nieto y los gobernantes de México se dan la gran vida, incluidos los diputados, Por eso hemos propuesto una reforma que reduzca a la mitad las percepciones de los más altos funcionarios del gobierno. Y con ello liberaríamos 300,000 millones de pesos para destinarlos a fortalecer las dos principales instituciones de salud del Estado mexicano, que son el ISSSTE y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Creo que todos los señalamientos que hoy se hacen al Seguro Social por ineficacia, por burocratismo, por desabasto, podrían quedar plenamente resueltos si solo llegara a la presidencia de la República un presidente que tuviera la sensibilidad, la austeridad y el valor para impulsar un recorte a la mitad, fíjense ustedes, ni siquiera todos, a la mitad de los privilegios de los altos funcionarios públicos. Termino aquí deseándoles éxito en este foro. Ojalá se den tiempo ustedes, espacio, para abordar dos cuestiones fundamentales. Nuestro país no puede avanzar en el contexto de una representación sindical charra y corrupta. No podemos avanzar en un contexto de represión sindical, en un contexto de represión de la disidencia y de todas aquellas voces que no halagan los errores y los excesos, las arbitrariedades incluso del gobierno. Y la otra, la necesidad de lograr mejores condiciones para esta enorme mayoría de mexicanos cuyo futuro, cuya preocupación más inmediata es saber si podrán llevarse un mendrugo de pan a la boca el día de hoy. Ojalá sean exitosos en sus reflexiones. Gracias a todos por su tiempo y por su interés. Gracias. Gracias, maestro. Muchas gracias a nuestro diputado Alfonso Durazo Montaño. Hecha la inauguración de este foro, pues damos comienzo formal a los trabajos y a las exposiciones. Vamos a iniciar con la diputada federal Luisa María Alcalde Luján. Ya se refirió a ella el diputado Alfonso Durazo, y únicamente agregaría que además de ser secretaria de la Comisión de Seguridad Social, ha sido una promotora de los derechos laborales que, más allá de una posición crítica,
ha logrado resultados de los pocos, no obstante de que somos un grupo parlamentario de 13 compañeros. El día de ayer, nada más por poner un ejemplo, se logró dar un paso para golpear esta práctica indebida de hacer firmar a los trabajadores su renuncia apenas llegando a pisar el centro de trabajo. Yo creo que es un logro importantísimo, a pesar de nuestra escasa representación, la legitimidad que otorga el tener razón histórica y jurídica permitió que esa medida, como la del día de ayer logró la diputada alcalde, obviamente con la solidaridad de la Cámara, pues faltaba más, ¿verdad? O faltaba menos, se han dado pasos de este tipo y esa es la característica de nuestra compañera diputada, abogada y agregaría pues también luchadora social en el frente a favor de los trabajadores. Sin más preámbulo, diputada Luisa Alcalde, muchas gracias por estar presente y te damos el uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, ¿ahí se escucha? ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, después de tantas flores ya hasta sonrojada estoy. Muchas gracias a todos por asistir, muchas gracias Gerardo por este esfuerzo, hacer este foro, obviamente a mi coordinador, aquí Alfonso Durazo, que ya nos dio una apertura estupenda, y a todos los que están aquí presentes de este lado de la mesa y de aquel, porque considero que todos los esfuerzos que tengan que ver con la seguridad social son de suma importancia, porque la seguridad social, el tema de la seguridad social es uno de los temas más importantes, sobre todo para nuestro país, pero para todos y todas las mexicanas. ¿Por qué? Porque en buena medida creo yo que los grandes problemas que hoy enfrentamos, incluso este mismo tema de la democracia, de la falta de educación, de la falta de oportunidades, etcétera, etcétera, está vinculada con la seguridad social porque está vinculada con la desprotección de este piso mínimo que no tenemos todas y todos los mexicanos. Y finalmente la atención médica y todo lo que repercute en pensiones, todo lo que tiene que ver con la seguridad social está justamente en el centro, digamos, de los problemas de México y por eso creo que estos foros son de agradecerse, son de aplaudirse y son sumamente importantes. Voy a aprovechar únicamente para plantear una cuestión. Enrique Peña Nieto, en sus promesas cuando fue candidato a la presidencia de México, prometió muchas cosas, pero dentro de ellas una tenía que ver con seguridad social universal para todas y todos los mexicanos, y no estamos hablando de seguro popular, donde no te cubre más allá de cuestiones sumamente superficiales, sino una verdadera seguridad social universal para todo aquel que sea mexicano. Prometió también un seguro de desempleo para todo aquel que caiga justamente y que pierda su trabajo, y prometió también pensiones más altas para adultos mayores. Esos temas, si bien llegaron a esta Cámara de Diputados, se discutieron y venían pues a medias, hoy se encuentran parados en el Senado y no han podido ahora sí que ver la luz del día porque justamente no hay una intención de designar recursos a estos temas que son absolutamente fundamentales. Y por eso aprovecho también este foro para exigir que estos temas salgan, que estos temas se discutan, porque creo que todas y todos nosotros, que la gran mayoría pagamos impuestos, nos merecemos estos derechos sociales, este piso mínimo para salir adelante. Ahora sí, con respecto al IMSS, al Instituto Mexicano del Seguro Social, creo que esta institución es fundamental, protege a prácticamente la mitad de los mexicanos, 50 millones de mexicanos, y en eso radica, digamos, la importancia de este instituto. Es una de las instituciones más importantes en este país, justamente porque protege a esta cantidad, pero va más allá. Como decía Alfonso, es una de las pocas instituciones realmente sociales que hoy nos quedan en este país. Y
está enfrentando una situación, este instituto, que me parece fundamental que también se plantee en este foro, y está enfrentando pues situaciones críticas financieras, que tiene que ver con muchas cuestiones. Por un lado, justamente una poca intención de los gobiernos federales de designar muchos más recursos, pero no solo ese es el problema, también está enfrentando esta situación porque hay un desempleo inmenso y entonces son menos los trabajadores que cotizan para el Seguro Social, porque el 60% de los trabajadores están, digamos, en el empleo informal y entonces no están en el seguro y tampoco cotizan, porque todas estas nuevas figuras como subcontratación y muchas figuras que se crearon en la reforma laboral son figuras que permiten que los empleadores, que los patrones simulen, y entonces si te pago 9,000 pesos, te inscribo al seguro con salario mínimo y entonces estamos cotizando mucho menos. Tiene que ver con, sin lugar a dudas, también con nuevas enfermedades que antes no existían, que hoy son mucho más costosas, como el cáncer, como la diabetes, como enfermedades relacionadas con el estrés y como muchísimas enfermedades que son sumamente costosas y que con la obesidad. Entonces hay muchísimas enfermedades que hoy son sumamente costosas para el instituto y también decirlo, pues tiene que ver con la situación laboral de los trabajadores, es decir, entra aquí, digamos, este tema de este foro que tiene que ver pues también con la situación financiera del instituto y que es una cuestión que hay que discutir y que hay que encontrarle salidas. ¿Por qué es tan importante? Porque el Seguro Social, digamos, sin duda como patrón, pero también porque el instituto pues es el instituto y protege a 50 millones de mexicanos y por eso es válido finalmente cuestionarse y buscar salidas para ver qué podemos hacer y cómo podemos llegar a salidas donde se respeten los derechos laborales, pero se mantenga un instituto fuerte y que pueda seguir protegiendo a toda esta cantidad de mexicanos. Y yo creo que este tema tiene que ser visto, es decir, hay diferentes visiones para ver este gran conflicto. Uno puede ser esta visión, digamos, totalmente conservadora de los que dicen, bueno, para resolver el conflicto del Seguro Social, lo que tenemos que hacer es empezar a privatizar ciertas áreas, porque ya no soporta, el gobierno ya nos puede sostener esto que es carísimo, vamos a empezar a flexibilizar mucho más los contratos laborales, vamos a quitar todas las prestaciones y empiezan, ¿no?, con toda esta visión neoliberal de ir llevando o metiendo a las empresas, al sector privado a que se hagan cargo de los derechos sociales. Esa es una visión que defienden muchos que hoy no entienden que es responsabilidad del Estado estos derechos sociales. El otro lado de la moneda, digamos, son los que dicen, pues a mí el instituto pues será muy el Instituto del Seguro Social, pero a mí me respetan todo lo que tengo, eso no es de mi interés tampoco la situación financiera, y a ver cómo le hacen, y quiero más y más, y entonces tampoco ven esta visión, digamos, digamos, no toman en cuenta la situación actual. Y la otra, que creo yo que tendría que ser la que tomemos en cuenta, es una visión mucho más integral, es decir, una visión donde necesitamos estar organizados para proteger nuestros derechos como trabajadores, pero asumiendo a qué nos estamos enfrentando, y nos estamos enfrentando a un riesgo de gente que quiere desmantelar al Seguro Social y que se empiece finalmente a privatizar, etcétera, porque sale muy caro y porque tiene problemas financieros. Entonces, este panorama más integral creo que es el panorama que ustedes
o todos nosotros que estamos interesados en el instituto tenemos que tomar en cuenta. Y tenemos que empezar a reflexionar respecto a cómo hacerle y cómo podemos llegar a una situación en la cual, por ejemplo, no haya una diferencia tan brutal como existe actualmente entre los trabajadores que entraron antes del 2007 y los trabajadores que entraron después del 2007. ¿No? Ese es, por ejemplo, me parece como de lo más evidente. Me parecen las cosas más injustas, ¿no? Porque entonces todos los trabajadores que entraron antes del 2007 tienen un sistema de jubilaciones y pensiones, pues, muy bueno, ¿no? No tienen límite de edad, se jubilan a los 28 años de servicio, ¿no? Con jubilaciones aproximadamente de 130% de su salario, 115, digamos, más, no importa, pero digamos, con pensiones, y los nuevos, los que entraron después del 2007, no tienen absolutamente nada. Tienen puras afores, tienen un sistema privatizador donde van a estar ahorrando cada uno de su bolsillo y que se van a acabar pensionando con una tercera parte de su salario. Esas son las nuevas juventudes, esa es la gente que entró después del 2007, así va a llegar a su vejez. Entonces, este desequilibrio inminente, que es bastante injusto, es una situación que yo creo nos toca a todos discutir. Porque no le toca solo a los nuevos defenderse, yo creo que nos toca, es decir, que tenemos que enfrentarnos a una solidaridad de generaciones donde también veamos por los nuevos, porque a los nuevos, finalmente el sistema o este riesgo del seguro social de enfrentarnos, digamos, a esta crisis financiera, se los están fregando y se van a pensionar con una tercera parte de su salario. Yo creo que eso me parece de las cosas, una situación fundamental a la cual se está enfrentando el Seguro Social. Una más, las nuevas formas de contratación o esta flexibilidad que está ahora muy de moda en el instituto, de tener plazas donde no tienen francamente ningún tipo de derecho a pesar de contar, digamos, de tener un empleo igual, exactamente igual que el que sí tiene derechos. Y entonces tenemos muchos médicos, enfermeros que los están cambiando de un lado a otro, que siempre están ante el temor de ser despedidos, que no tienen ningún derecho y que los contratan con estas nuevas formas sin tener ni siquiera posibilidad de sindicalizarse, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces nuevamente nos enfrentamos con trabajadores de primera y de segunda en el Seguro Social. Aunque estén desempeñando el mismo trabajo, nos encontramos con muchos médicos, enfermeras y también trabajadores, digamos, de toda esta parte administrativa, que no tienen derecho a absolutamente nada. Y creo que también, lo pongo sobre la mesa, le toca a esos trabajadores que sí hoy cuentan con derechos, que sí están sindicalizados, también en un modelo de solidaridad, ver por esos otros trabajadores que no tienen absolutamente nada. Ese es otro de los digamos, un problema también frontal que está hoy en el instituto. Y un tercero, que tiene que ver con una exigencia, por ejemplo, a muchos de ustedes, a los médicos, a las enfermeras, por parte del instituto, pero sin dar los recursos necesarios. Y entonces tenemos, ¿no?, presiones, y lo vemos, basta ver este movimiento de médicos, etcétera, y entonces muchísimas presiones laborales, pero no te dan las condiciones para poder desempeñar tu trabajo en las condiciones que tendrías. Y tenemos a médicos que trabajan quién sabe cuántas horas, y estudiantes, y enfermeras, y seguramente ustedes también trabajadores, digamos, administrativos, y hay muchísima carga de trabajo, pero no están los medios para poder desempeñar el trabajo de manera eficiente, pero sí está la presión, pero sí están los condicionamientos. Y esa creo que es el tercer problema, digamos, del instituto. Entonces, ante estos tres problemas, yo creo que tenemos que discutirlos de fondo y empezar a buscar salidas.
Y sentados justamente con los directivos del instituto y sentados con el gobierno, tenemos que empezar a buscar salidas, creo yo, de solidaridad a través de las cuales todos los que tienen y los que no tienen podamos empezar a defender sobre todo a los más débiles, porque se necesita, creo yo, más parejura en el instituto. Y no se trata de que empecemos de repente a cederlo todo y entonces quítenle las pensiones. Yo creo que no se trata de eso. Se trata de empezar a buscar mecanismos, incentivos. Yo planteaba, por ejemplo, que quizás sea buena idea que aquellos, por ejemplo, que todavía son más jóvenes, que tienen menos de 50 años o 50, 52 y que ya se pueden jubilar, por ejemplo, que el instituto les pudiera ofrecer salarios, un salario más alto para que no se jubilen, ¿no? Entonces, pudiera ser, oye, te ofrezco un mejor salario, pero sigue trabajando, ¿no? Y a lo mejor, es decir, no lo sé, es decir, yo lo que creo es que tenemos que discutir diferentes formas sin atentar contra los derechos de los trabajadores. Tenemos que empezar a discutir diferentes formas y entre todos empezar a presionar para que haya más recursos, pero que no exista estas grandes y enormes y abismales diferencias, porque creo que tampoco es una cosa que yo creo que es una cosa integral y que tiene que ser una cuestión sin duda presupuestal, pero una cuestión de organización entre los que tienen más y los que tienen menos. Porque al final creo que el instituto también está enfrentando eso y si nosotros vemos solo por los nuestros y los otros que se rasquen con sus propias uñas, tampoco ayuda. Yo creo que el instituto y que las condiciones laborales se tienen que defender para todos y por lo menos ese ha sido o ha pretendido ser mi papel aquí en la Cámara de Diputados. Tenemos que ver también por todas esas nuevas generaciones, no podemos tener sentados en una silla a uno y a otro que hacen exactamente el mismo trabajo, pero que uno tiene mucho y otro no tiene nada. Entonces, yo lo planteo, no tengo aquí ninguna solución en el bolsillo, pero creo, y sobre todo aquí que la gran mayoría son trabajadores justamente del Seguro Social, que tenemos que discutir defender nuestras condiciones laborales sin lugar a dudas. No se trata de ceder, es decir, de que me quiten a mí, pero sí se trata de también ver por el que tiene menos. Y bueno, yo sé que hay muchísimas dudas y que hay muchas preguntas, entonces por ahí la dejo, es una reflexión que a mí sí me quite el sueño respecto al Seguro Social y que ojalá y a ustedes también. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Luisa María Alcalde. Vamos a darle ahora el uso de la palabra a la siguiente ponente. Está aquí la compañera enfermera Marta Medina Gómez, con más de 24 años de antigüedad. Bienvenida. Entonces, delegada congresista del IMSS en el Estado de México, sección quinta, en el año 95, ha sido delegada sindical del Hospital General Regional, participó en la coordinadora de campaña del doctor Margil Yáñez Muñoz para la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato, y bueno, ha sido una sindicalista en pie de lucha por la reivindicación y rescate del sindicato y de la seguridad social. Yo le doy la bienvenida, muchas gracias, tiene el uso de la palabra. Gracias. Honorable Cámara de Diputados, 62 Legislatura. Ciudadanos diputados y diputadas, señoras y señores, compañeros trabajadores activos, jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social. A todos los presentes, buenos días. Les doy las gracias por permitirnos estar aquí, en esta, la máxima tribuna del pueblo, y en especial
al ciudadano diputado Gerardo Villanueva Albarrán, del Grupo Parlamentario Morena. Mi nombre es Marta Medina Gómez, soy enfermera con 24 años de antigüedad en el instituto, pertenezco a la sección 5, Estado de México, y vengo en representación de miles de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social y de las 37